Buenas noches, buenos días, buenas tardes, según cuando vean este tutorial. Vamos a hacer en esta parte, aprender a hacer una espada modelada. Entonces vamos a ver cómo podemos modelar un objeto. Y tengo, como pueden ver en pantalla, un ejemplo de qué es lo que vamos a hacer. Lo que vemos aquí es un simple ejemplo de cómo es una espada en 3 dimensiones, pero en low poly, baja poligonal, para mejorar el rendimiento de los motores de render. Si venimos y miramos en este aspecto, la vista de alambre, nótese que tiene muy pocos polígonos. Entonces la idea es aprender a estructurar primero que todo nuestra mente para poder trabajar de esta manera, tratando de que nuestro objeto la mayoría del tiempo salga de una misma geometría. Esto se adapta a los estándares del medio. Hay muchas maneras de modelar y de hacer este tipo de props, pero vamos a hacer un esfuerzo para forzar nuestro cerebro a comportarse y a desarrollar lo que llaman la inteligencia espacial. Entonces, lo que vamos a empezar aquí es tratar de empezar a concatenar elementos de 2 dimensiones que nos puedan llevar a 3, es decir, graficar en nuestra mente algo que se pueda construir en 3 dimensiones. Entonces, para esto, yo ya tengo por aquí esta espada. Esta la he denominado la espada de San Jorge, y lo que vamos a hacer antes de poderla construir en 3D es imaginarla cómo podría yo construir esta espada en 3D antes de irme allá. Es decir, primero hacer una planeación, primero entender cómo se comportaría esto en 3D. Entonces, para uno empezar a trabajar de esta manera, uno diría cuál es la estructura más grande que tiene el objeto. En este caso yo veo que es la cruz y las cabezas de dragón. Entonces, por este aspecto yo empezaría a modelar esto en 3 dimensiones. Entonces estaría pensando cómo hacerlo en 2 dimensiones con un conteo básico de polígonos. Entonces, repito, lo que vamos a hacer es tratar de generar en nuestra mente y en el dibujo este tipo de estructuras antes de que nosotros nos podamos pasar a una herramienta 3D. ¿Por qué es importante hacer eso? Porque cuando nosotros trabajamos de esta manera, lo que podemos hacer es construir elementos poligonales más rápido. Si empezamos a entrenar la mente a que construya las cosas en 3 dimensiones antes de ejecutarla, me voy a tomar menos tiempo. Entonces lo que vamos a hacer acá es venir en Photoshop, abrir una capa. Esto no es un tutorial de Photoshop, para que lo entendamos, y vamos a empezar a hacer cómo es esta estructura. Entonces, de antemano digo, no se trata de calcar el dibujo o el objeto, se trata de pensar cómo lo construiría yo. Por ejemplo, la estructura que yo veo que me va a llevar más tiempo, o la que puedo sacar todos estos elementos, sería esta parte de la cruz y las cabezas de dragón, a lo que podemos hacer una y después flipearla. Y lo mismo lo podríamos hacer en el modelado poligonal, pero tenemos que tener en cuenta que vamos a hacer secuencialmente la misma arma y el mismo modelado poligonal, teniendo como base que la mayoría de modelados poligonales de low poly, en este caso que vamos a empezar con un low poly, no toman más de digamos 300, 400, máximo 500 polígonos. Esto es lo que nos va a permitir pensar muy bien cómo vamos a hacer esa estructura para no cometer errores. También depende de la estructura. Por ejemplo, esta espada podría llevarme un poco más, pero por las cabezas de dragón. Otros objetos más simples como este podrían llevarme menos. Entonces es muy importante estar pensando en la optimización de la malla. Para esto entonces hacemos lo siguiente. Abrimos nuestra primera capa y voy a imaginar que esto lo voy a hacer en 3D. No se les olvide. Entonces esta parte de aquí, voy a venir con mi herramienta pincel. Voy a escoger un pincel redondo. Voy a bajarle el tamaño y voy a seleccionar un color diferente. En este caso un rojo, para que se vea más largo. Entonces lo que voy a empezar a hacer es de aquí empezar cómo o con qué estructura podría yo empezar a modelar esto. Yo diría que entonces allá en Maya yo empezaría con un polígono de 4 lados y lo iría extruyendo. ¿Cómo funcionaría? Yo podría empezar de la siguiente manera. Vengo aquí, con Shift hago esto, vengo aquí, con Shift estoy haciendo esto, vengo aquí,
vengo aquí, aquí por supuesto, aquí, aquí y aquí. Ahora, me voy a tomar el tiempo para explicar esto. Como les estoy diciendo que el arma no la estamos calcando, estamos calculando cuántos polígonos me podrían llevar, yo haría lo siguiente. Lo que estamos calculando aquí es esto, es que aquí, en esta parte, habría un vértex, habría otro vértex y habría otro vértex, así sucesivamente. Si yo quisiera lograr un arma un poco más redondeada, entonces me tocaría agregar más vértex. Como pueden ver, estamos haciendo un cálculo para ver si como la vamos a construir en 3 dimensiones es viable o mejor abordamos otra metodología. Si quisiéramos que aquí viniera la parte donde se sellara, entonces, y aquí dice necesito más curva, tendría entonces que agregar más polígonos. Entonces en eso quiero ser enfático. Entonces voy a volver a comenzar para que este ejercicio lo podamos hacer bien. Y recuerden, a primera medida parecerá que nos demoramos, pero realmente es un ejercicio muy útil para cuando nosotros apenas estamos pensando en modelar y hacer estructuras, que tengan los requerimientos del medio. Entonces voy a empezar. Aquí doy clic con Shift y aquí y aquí y aquí. Esta es la primera estructura que vamos a sacar. Vengo aquí y aquí. Luego aquí y aquí y en esta parte. Muy bien. Ahora, ya que tenemos esta estructura aquí, recuerden, voy a bajar un poco la opacidad. Muy bien. Y ya que tenemos la estructura aquí, recuerden que estamos pensando en 3 dimensiones, no estamos calcando. Quiere decir que si yo fuera a hacer esto en un programa tridimensional modelado, yo tendría que hacer lo siguiente. De la misma manera se tendría que repetir este señor aquí. Lo mismo con este señor aquí. Recuerden que con Shift hago líneas rectas. Clic y Shift. Entonces, como ya vamos viendo, aquí se va a construir un polígono. Entonces va a empezar a hacer lo siguiente. Viene aquí y por supuesto va a venir aquí. Y con Shift por supuesto va a venir aquí. Con Shift por supuesto va a venir aquí. Y con Shift por supuesto va a venir aquí. Entonces, como ustedes pueden notar, si yo construyera esto en 3 dimensiones, en esa parte de las 3 dimensiones, yo ya empezaría a ver cómo se cruzan los vértices para generar esos polígonos, para tratar de optimizar lo mejor posible el objeto. Se preguntarán cómo lo estoy haciendo. Repito, simplemente doy un clic y con Shift muevo el mouse y le doy otro clic y él me hace líneas rectas. Entonces aquí vendría lo mismo. Este se conectaría con este con este, este con este, este con este. Voy a hacerlo más bien recto para que me quede bien. Ya cuando lo estemos construyendo en el software 3D veremos cómo es la utilidad. Tengo este y tengo este. Aquí y aquí. Muy bien. Entonces aquí tenemos la parte inicial de nuestra espada. Como pueden ver, hay una línea que atraviesa toda la mitad de la espada. Entonces esa línea la voy a hacer. Vengo desde aquí y con Shift vengo hasta la mitad. Ahí tenemos entonces otra línea. Como podemos observar, acá hay un elemento muy importante que es este diamante, este rombo. Ese diamante lo vamos a dibujar, pero estas protuberancias no lo vamos a dibujar porque ya cuando trabajamos elementos poligonales lo trabajamos con la textura o simplemente en el software haríamos una instrucción. Por eso les digo que estamos haciendo un cálculo. Este cálculo aquí nos debe dar más o menos 500. Si nos pasamos de 500 debemos empezar entonces a recalcular cómo poder ver esta arma, cómo poder hacerla. Más o menos es el cálculo. Como esto pasaría a lo siguiente, hay que tenerlo. Recuerden que estamos tratando es de dirigirnos en 3 dimensiones. Aquí realmente este que nosotros vemos aquí realmente no nos generaría un vértex ahí, porque en Maya, Trimas, etcétera, yo puedo simplemente
mover ese vértex. Entonces cuando yo hago esto aquí, este realmente no existiría, entonces lo voy a borrar. Y voy a borrar este. Y si nosotros vemos de aquí, podríamos hacer la instrucción, podríamos llegar de este a este aquí y a este aquí, porque lo moveríamos en 3 dimensiones. Lo mismo pasaríamos acá. Yo borraría este y este obviamente vendría de aquí a aquí y de aquí a aquí. Como pueden ver, miren que ahí está el triángulo. Simplemente con este triángulo yo haría una instrucción. Yo simplemente en 3D haría una instrucción y quedaría perfectamente el cristal. Entonces por eso aquí no lo voy a contar, pero ya se sabe que entonces de esta metodología va a salir. Muy bien. Aquí lo tenemos entonces vemos la primera estructura que nos va a servir más. Luego de esta estructura que yo saque, yo podría hacer la cabeza aparte y después pegarla o sacar la instrucción de aquí. Entonces yo sé que de acá a acá necesito esta base de la cabeza y tendríamos que hacer esta aquí. Entonces aquí también habría un vértex. Obviamente aquí con este habría otro. Y obviamente aquí habría otro. Estamos haciendo exactamente lo mismo. Mírenlo aquí. Y mírenlo aquí. Entonces aquí habría otro y como aquí pienso sacar, uniría este con este de acá. Entonces como es un objeto rígido, no importa que tenga algún triángulo porque no se va a mover como un objeto orgánico. Y además este triángulo de acá posiblemente tengamos una cara que no estemos viendo. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces voy a dejar aquí el tutorial para no hacerlo muy largo y continuar. Tengan en cuenta lo que estamos haciendo. Repito, no estamos calcando el arma, no estamos dibujando. Estamos pensando en esta geometría. Como un arma que es un dibujo, así más o menos como esta, pero que ya está texturizada, podemos reproducirla en 3 dimensiones. Aquí antes de irme allá, porque eso en el proceso y en el flujo de trabajo agiliza mucho. El yo poderme pasar a un software rápidamente y construir las cosas sin tener que generar errores ni reprocesos es algo que se valora mucho. Entonces voy a dejarlo hasta este momento y sigo con otro tutorial más adelante.